Escribe en los comentarios desde dónde y a qué hora nos ves. Así podré conocerte mejor. Para apoyar el canal gratis, no olvides suscribirte y darle like. ¿Qué sucede cuando la ambición de una reina se convierte en una obsesión tan poderosa que desdibuja la línea entre la realidad y la fantasía? Hoy no hablaremos de coronas y palacios, sino de la mente de una mujer que lo sacrificó todo por un espejismo. Carlota de México. Exploraremos el oscuro laberinto de su psique, una emperatriz atrapada en la jaula dorada de un imperio imaginario. Su historia es una advertencia sobre cómo el deseo de poder, un amor trágico y el anhelo de control pueden llevar a una mente brillante al abismo de la locura. Prepárense para conocer a la reina, obsesionada con un fantasma. En el corazón de la realeza europea del siglo XIX, donde los matrimonios eran tratados y las mujeres eran peones, nació una princesa con la voluntad de un rey. Carlota de Bélgica, hija del astuto Leopoldo I, no era una damisela destinada a bordar en salones dorados. Desde su infancia en el Palacio de Laeken, fue moldeada por una educación rigurosa, dominando varios idiomas y devorando textos sobre política, historia y filosofía. Su mente era un arma afilada en un mundo que solo esperaba de ella belleza y obediencia. Pero dentro de Carlota ardía una obsesión que la consumiría, la necesidad de un trono propio. No un consorte, no una figura decorativa, sino una corona que pesara sobre su cabeza, un imperio que gobernar. Era la nieta del rey de Francia y prima de la reina Victoria de Inglaterra. La sangre real en sus venas no le susurraba, le gritaba que su destino era la grandeza. Esta ambición no era solo un deseo de poder, era una profunda necesidad psicológica de validación. Veía a sus parientes gobernar vastos territorios y sentía una punzante sensación de insuficiencia. Su estatus de princesa de un reino pequeño era una jaula de seda que despreciaba. Cada lección, cada baile, cada conversación diplomática, era para ella un ensayo para el papel que estaba convencida de que debía interpretar. No buscaba el amor en los príncipes que la cortejaban. Buscaba un socio, una herramienta, un escalón que la elevara al escenario principal de la historia. Su obsesión por el poder no era una fantasía infantil. Era el motor que impulsaba cada una de sus decisiones, una fuerza oscura y decidida que la preparaba para un destino trágico. La búsqueda de Carlota por una corona la llevó a los brazos del archiduque Maximiliano de Habsburgo, hermano del emperador de Austria. Maximiliano era todo lo que ella no era: un soñador romántico, un botánico apasionado, un hombre más interesado en coleccionar mariposas que en conquistar imperios. Sin embargo, poseía el linaje más prestigioso de Europa y, crucialmente, una ambición latente que Carlota creyó poder moldear. Para ella, el matrimonio no fue una unión de corazones, sino la firma de un contrato estratégico. Vio en Maximiliano no a un esposo, sino a su consorte, el vehículo a través del cual alcanzaría el poder que tanto anhelaba. Su oportunidad pareció llegar cuando fueron nombrados virreyes del reino de Lombardía-Véneto en Italia. Allí, Carlota tuvo su primera probada de gobierno. Transformaron su corte en un centro de esplendor, y ella se sumergió en los asuntos de Estado, demostrando ser una administradora capaz y una política astuta. Pero este paraíso fue efímero. Las tensiones políticas llevaron a Austria a perder el control de la región y la pareja fue despojada de su poder, obligada a retirarse a su castillo de Miramare, una joya arquitectónica frente al Adriático. Miramare se convirtió en una prisión dorada. Rodeada de lujo y belleza, la obsesión de Carlota se intensificó.
La pérdida del poder fue una herida profunda que se negaba a cicatrizar. Caminaba por sus jardines impecables no con paz, sino con una furia contenida, planeando, esperando la siguiente oportunidad. El matrimonio se convirtió en un pacto de frustración compartida, uniendo sus destinos en la desesperada búsqueda de la corona que les habían arrebatado. Mientras la ambición de Carlota y Maximiliano se consumía en el aislamiento de Miramare, al otro lado de los Alpes, un emperador tejía una red de intrigas globales. Napoleón III de Francia, sobrino del gran conquistador, soñaba con restaurar la gloria de su nación y frenar la creciente influencia de los Estados Unidos en el continente americano. Su mirada se posó en México, una nación rica en recursos, pero debilitada por décadas de guerra civil y deudas impagables con potencias europeas. Vio la oportunidad perfecta para instalar un imperio títere, una monarquía católica que sirviera a los intereses de Francia. Pero necesitaba rostros nobles, peones con sangre real que legitimaran su intervención. Y los encontró en la pareja desesperada de Miramare. Un grupo de conservadores monárquicos mexicanos, exiliados en Europa y apoyados por el propio Napoleón, se acercó a Maximiliano con la oferta de una corona imperial. Le pintaron un cuadro idílico, un pueblo mexicano unificado y anhelante, esperando con los brazos abiertos a un salvador europeo que les trajera paz y orden. Carlota, cegada por su obsesión, se aferró a esta promesa como un náufrago a una tabla. Ignoró las advertencias. Desestimó los informes sobre la feroz resistencia republicana liderada por Benito Juárez. Para ella, la oferta no era una propuesta, era la manifestación de su destino. La sombra de Napoleón III se cernió sobre ellos, manipulando sus deseos más profundos. Les prometió el apoyo militar y financiero del ejército francés, la fuerza necesaria para sostener su trono. Carlota no vio la trampa. Solo vio el brillo del oro de una corona imperial, el cumplimiento de la obsesión que había definido toda su vida. El 28 de mayo de 1864, el vapor Novara ancló en el puerto de Veracruz. A bordo, Carlota y Maximiliano esperaban una bienvenida triunfal, una nación entera celebrando la llegada de sus emperadores. En cambio, encontraron un silencio sepulcral. El puerto estaba desierto, las calles vacías, y el calor sofocante era tan opresivo como la indiferencia de la gente. Este fue el primer y brutal choque con la realidad. El México que les habían prometido en los salones europeos no existía. No había un pueblo unificado clamando por un monarca. Había una nación fracturada, en plena guerra civil, que veía en ellos a invasores extranjeros impuestos por la fuerza de las bayonetas francesas. La obsesión de Carlota, sin embargo, era inmune a la realidad. Donde había hostilidad, ella decidió ver timidez. Donde había resistencia, veía desorganización. Inmediatamente se puso a trabajar para construir el espejismo de su imperio. Organizó bailes suntuosos en el castillo de Chapultepec. Diseñó elaborados protocolos de corte basados en las tradiciones de Viena y París. Y se embarcó en viajes por el país, esperando que su presencia y carisma pudieran doblegar la voluntad de un pueblo. Se dedicó a obras de caridad, visitó hospitales y promovió la educación, actos genuinos que, sin embargo, estaban teñidos por su desesperado afán de ser aceptada, de ser amada como la emperatriz que siempre había soñado ser. Pero cada decreto, cada fiesta, cada intento de imponer una cultura europea, se estrellaba contra la identidad indomable de México. El imperio era una fachada, un teatro montado sobre un campo de batalla, y Carlota era la actriz principal, negándose a ver que el escenario se desmoronaba a su alrededor.
El imperio mexicano, soñado desde los palacios de Europa, se reveló como un espejismo al chocar con la cruda realidad. La bienvenida en Veracruz fue gélida, un presagio de lo que vendría. Carlota, con su educación y su fe inquebrantable en la monarquía como bálsamo para las naciones, esperaba encontrar un pueblo ansioso por su guía. En cambio, encontró un país fracturado, sangrando por una guerra civil que no había terminado. Las fuerzas liberales de Benito Juárez, lejos de haber sido derrotadas, mantenían una resistencia tenaz desde el norte, una sombra constante que se cernía sobre el trono. La propia Ciudad de México, aunque engalanada para su llegada, era un nido de intrigas. La élite conservadora que había rogado por un emperador ahora se mostraba recelosa y exigente. Esperaban que Maximiliano anulara las leyes de reforma, devolviendo a la Iglesia sus privilegios y tierras. Pero el archiduque, un liberal europeo, se negó. Esta decisión abrió la primera gran fisura entre los monarcas y sus supuestos aliados. Carlota observaba todo con creciente ansiedad. Su obsesión inicial, la de construir un imperio modelo, se transformaba lentamente en una lucha por la mera supervivencia. Veía la indolencia de Maximiliano, más interesado en la botánica del castillo de Chapultepec, y en redactar complejas normas de etiqueta cortesana que en la estrategia militar o las finanzas. Sintió por primera vez que el peso de la corona recaía desproporcionadamente sobre sus hombros. La opulencia de la corte que intentaban establecer, con sus bailes y banquetes, era una fachada grotesca ante la pobreza y el conflicto que consumían a la nación. Cada carta que llegaba de Europa, con noticias de la menguante paciencia de Napoleón III, era una punzada de pánico. El sueño se estaba agrietando, y Carlota, aterrada, comenzó a buscar desesperadamente cómo sostener los pedazos. Ante la pasividad de Maximiliano, la energía contenida de Carlota estalló. Si su esposo no iba a ser el emperador que México necesitaba, ella asumiría ese rol. Su obsesión por el éxito del imperio se canalizó en una voraz sed de poder y responsabilidad. Se sumergió en el estudio de la historia, la legislación y la economía mexicanas, demostrando una capacidad intelectual y una disciplina que superaban con creces a las de su marido. Mientras Maximiliano se retiraba a Cuernavaca para escapar de las presiones de la capital, Carlota se quedaba en Palacio Nacional, convirtiéndose en el verdadero centro del poder. Presidía los consejos de ministros, debatía con generales y diplomáticos, y redactaba decretos. Se levantaba antes del amanecer para leer informes y dictar correspondencia, trabajando hasta bien entrada la noche a la luz de las velas. Esta inmersión en el gobierno no era solo un deber, era una necesidad psicológica. Gobernar le daba un propósito, una sensación de control en medio del caos creciente. Creía firmemente que solo su inteligencia y su voluntad podían salvar el proyecto imperial. Se convirtió en la regente de facto, y durante sus periodos oficiales como tal, demostró ser una administradora formidable y decidida. Sin embargo, esta asunción de poder la aisló aún más. Los ministros conservadores, ya desconfiados de las ideas liberales de la pareja, resentían tener que rendir cuentas a una mujer, y además a una extranjera. Sus órdenes eran a menudo recibidas con condescendencia o saboteadas en secreto. El mariscal francés, Bazaine, la veía como una peligrosa aficionada. Carlota sentía estas resistencias como traiciones personales. Su obsesión por gobernar no nacía de una simple ambición, sino de la convicción de que ella era la única barrera entre el imperio y el abismo.
una creencia que la empujaba a trabajar sin descanso, alimentando su paranoia y agotando su espíritu. El trono que compartían se convirtió en el abismo que los separó. La relación entre Carlota y Maximiliano, que había comenzado como una alianza dinástica con destellos de afecto genuino, se desmoronó bajo el peso del imperio. Las presiones políticas y las diferencias de carácter crearon una distancia insalvable. Maximiliano, idealista y a menudo indeciso, se refugiaba en sus pasatiempos y en viajes por el país, dejando a Carlota sola con la carga del gobierno y la angustia de la incertidumbre. Fue en esta soledad donde la obsesión de Carlota encontró un nuevo y doloroso combustible: la traición personal. Los rumores sobre las infidelidades de Maximiliano se extendieron por la corte como un veneno. El más hiriente de todos fue su supuesto romance con Concepción Sedano, la esposa de uno de sus jardineros, apodada la India Bonita. Para Carlota, educada en la estricta moral de la realeza europea y profundamente orgullosa, esta humillación pública era insoportable. No era solo la infidelidad lo que la hería, sino la naturaleza del escándalo. Una mujer del pueblo, una mancha en la dignidad imperial que ella se esforzaba tanto por construir. Este golpe a su amor propio y a su visión romántica del matrimonio fue devastador. El amor, que podría haber sido su refugio, se convirtió en otra fuente de tormento. Se cree que fue en esta época cuando la pareja cesó sus relaciones íntimas, durmiendo en habitaciones separadas y llevando vidas paralelas bajo el mismo techo del castillo de Chapultepec. La frialdad se instaló entre ellos. Carlota, sintiéndose traicionada en lo político por sus ministros y en lo personal por su esposo, volcó toda su pasión frustrada en el imperio. El poder se convirtió en el sustituto del amor. Si no podía controlar el corazón de su marido, controlaría el destino de su nación. Esta transferencia de obsesiones la hizo más implacable y a la vez más frágil. A medida que el imperio se desmoronaba, el anhelo de Carlota por el control absoluto se volvía más desesperado y febril. La realidad se le escapaba de las manos como arena. La amenaza ya no era solo la persistente guerrilla de Juárez, sino la inminente traición de su propio creador, Napoleón III. La noticia de que Francia, presionada por Estados Unidos y por los costos de la intervención, planeaba retirar sus tropas, fue el golpe de gracia para la estabilidad del régimen. Para Carlota, esto era inconcebible, una violación de los acuerdos sagrados establecidos en Miramar. Su mundo, construido sobre la promesa del apoyo francés, se venía abajo. Su reacción no fue de resignación, sino de desafío. Intentó imponer su voluntad sobre todos, en un intento frenético por revertir lo inevitable. Se enfrentó directamente al mariscal Bazaine, comandante de las fuerzas francesas, acusándolo de tibieza y de sabotear deliberadamente la causa imperial. Sus consejos de ministros se convirtieron en campos de batalla, donde su retórica apasionada chocaba contra el pragmatismo o la traición de sus consejeros. Veía conspiraciones en cada esquina, deslealtad en cada mirada. Su correspondencia de esta época revela una mente al límite, oscilando entre una lucidez brillante y una paranoia galopante. Dictaba planes grandiosos para reorganizar el ejército, la administración y la economía. Planes que no tenían ninguna posibilidad de realizarse sin el dinero y los soldados de Francia. Su obsesión por el control ya no era una estrategia política. Era un mecanismo de defensa psicológico contra el terror del fracaso. Se aferraba a los símbolos del poder, los decretos, las ceremonias, la etiqueta, mientras el poder real se disolvía. Era una reina gobernando un mapa, un imperio que solo existía en su mente
y en su indomable, pero cada vez más quebrada, voluntad. Este anhelo de control total, frente a una pérdida de control total, fue el camino directo hacia la tragedia que la consumiría. En el corazón de un imperio construido sobre cimientos inestables, Carlota buscó un ancla en la fe de su infancia. Su catolicismo no era meramente una devoción privada. Se transformó en una de sus herramientas políticas más afiladas y, a la vez, en su refugio más íntimo. Comprendía que para gobernar México, un país profundamente católico, necesitaba el beneplácito de la Iglesia. Cada misa a la que asistía, cada procesión que encabezaba, era una calculada demostración de piedad. Se presentaba no solo como una emperatriz, sino como una defensora de la fe, una monarca ungida por la voluntad divina. Esta obsesión por la legitimidad religiosa la llevó a enfrentarse con las facciones liberales y a presionar a Maximiliano para que revirtiera las leyes de reforma que habían expropiado bienes eclesiásticos. Sin embargo, detrás de la estrategia política, latía una necesidad psicológica más profunda. En la soledad de sus aposentos, rodeada de intrigas y malas noticias, la oración se convertía en su único consuelo. El incienso y los rituales le ofrecían una sensación de orden en un mundo que se deslizaba hacia el caos. Creía fervientemente que Dios estaba de su lado, que su misión en México era un designio sagrado. Esta convicción la aislaba aún más de la realidad, interpretando cada revés no como un error político o militar, sino como una prueba de fe. Su devoción se convirtió en un escudo contra la duda, pero también en un velo que le impedía ver la catástrofe que se avecinaba. La fe, que debía ser su salvación, estaba cimentando el camino hacia su propia perdición. El castillo de Chapultepec, elevado sobre el Valle de México, debía ser el símbolo resplandeciente del Segundo Imperio. Para Carlota fue mucho más, un proyecto personal, un lienzo para su obsesión por el orden y la grandeza europea. Se sumergió con una energía febril en su remodelación, importando muebles de París, diseñando jardines versallescos y supervisando cada detalle decorativo. El castillo se transformó bajo su mano en una burbuja de opulencia y refinamiento, un pedazo de Europa trasplantado a la fuerza en el Nuevo Mundo. Cada salón suntuoso, cada terraza con vistas espectaculares, era un testimonio de su visión imperial. Sin embargo, mientras más hermoso se volvía el castillo, más se convertía en una jaula dorada. Los muros que ella embellecía también la aislaban de la cruda realidad del país que pretendía gobernar. Desde sus ventanas, la guerra civil y el descontento popular eran apenas un rumor distante. Su control se limitaba a la disposición de los muebles y la etiqueta de la corte, una esfera diminuta en contraste con la ingobernable vastedad de México. Esta obsesión por crear un entorno perfecto era un mecanismo de defensa. Si no podía controlar el destino de su imperio, al menos podía controlar su hogar. Chapultepec se convirtió en su escenario y su prisión, un lugar donde la fantasía de la monarquía podía mantenerse viva, lejos de las miradas del pueblo y de las bayonetas republicanas que se acercaban inexorablemente. El Paseo de la Emperatriz, el gran bulevar que diseñó para conectar el castillo con la ciudad, no era un puente hacia sus súbditos, sino una vía de escape ceremonial, un corredor que reforzaba la distancia entre su mundo de ensueño y la violenta realidad. La frágil estructura del Segundo Imperio Mexicano se sostenía sobre un único y precario pilar, el apoyo militar y financiero de Francia. Y ese pilar estaba a punto de derrumbarse. En 1866,
La noticia llegó a Chapultepec como un trueno en un cielo despejado. Napoleón III, presionado por Estados Unidos y por los crecientes costos de la intervención, había decidido retirar sus tropas. Para Carlota, esto no fue una simple maniobra geopolítica. Fue una traición personal, una puñalada por la espalda que destrozó su concepción del honor y las alianzas reales. Su obsesión por el linaje y la palabra de un monarca se hizo añicos. ¿Cómo podía un emperador abandonar a otro, a un archiduque al que él mismo había convencido de aceptar una corona? La incredulidad inicial de Carlota rápidamente se transformó en una furia helada y una paranoia creciente. Veía conspiraciones en cada sombra, traidores en cada rincón de su corte. Mientras Maximiliano se sumía en una parálisis depresiva, aceptando con fatalismo el inminente colapso, la obsesión de Carlota se encendió con la energía de la desesperación. Se negó a aceptar la derrota. El abandono de Europa no sería el fin de su imperio. Sería el catalizador de su propia intervención. Vio la pasividad de su esposo como una debilidad intolerable. Si nadie más lucharía por su corona, ella lo haría. Esta traición fue el punto de inflexión, el momento en que la emperatriz consorte decidió tomar las riendas del destino en sus propias manos, sin importar el costo. El aislamiento ya no era solo físico, confinado a un castillo, sino político y existencial. Estaban solos, y en esa soledad, la mente de Carlota comenzó a fracturarse bajo el peso de una misión imposible. Impulsada por una mezcla de furia y negación, Carlota se embarcó en la misión más crucial y desesperada de su vida. Dejó atrás a un Maximiliano vacilante y cruzó el Atlántico en un último y febril intento por salvar su imperio. Su objetivo: confrontar personalmente a los hombres que los habían abandonado y forzarlos a cumplir sus promesas. Este viaje a Europa no era una súplica diplomática, sino una cruzada personal. Su primera parada fue París, donde buscó una audiencia con Napoleón III. El encuentro fue una colisión de voluntades. Carlota, con la lucidez que otorga la desesperación, argumentó, suplicó y amenazó, acusando al emperador francés de traición y deshonor. Pero sus palabras, cargadas de una intensidad que ya rozaba lo errático, se estrellaron contra el muro de la fría pragmática política. Napoleón III fue inflexible. El destino de México estaba sellado. Humillada pero no vencida, su obsesión la llevó a su siguiente y último bastión de esperanza: el Vaticano. Viajó a Roma para implorar la ayuda del Papa Pío IX, creyendo que la máxima autoridad espiritual podría interceder. Para entonces, su estado mental ya era visiblemente frágil. Su paranoia se había intensificado. Creía que los agentes de Napoleón intentaban envenenarla. Desconfiaba de la comida y el agua. Ante el Papa, sus súplicas se convirtieron en acusaciones incoherentes, sus discursos en desvaríos. Fue en los sagrados salones del Vaticano donde su mente finalmente se quebró. La misión desesperada no solo había fracasado en salvar su imperio, sino que había destruido a su emperatriz, dejándola atrapada en un laberinto de miedos y delirios del que ya nunca escaparía. La emperatriz Carlota llegó a Roma no como una soberana en visita de Estado, sino como una suplicante desesperada. Para ella, el Vaticano no era simplemente un actor político más. Era la última corte celestial en la tierra, el único poder capaz de sancionar divinamente su imperio y forzar a Napoleón III a cumplir su palabra. Su obsesión con la legitimidad, que la había perseguido desde el primer día, alcanzaba ahora un fervor místico. Creía que si lograba la bendición y el apoyo incondicional del Papa Pío IX, los ejércitos de Francia
no se atreverían a abandonar a Maximiliano, y las fuerzas republicanas de Juárez se desmoronarían ante la voluntad de Dios. Llevaba consigo una colección de documentos, cartas y tratados, un arsenal de papel con el que pretendía librar su última batalla diplomática. Sin embargo, Roma era una ciudad de realidades frías y pragmáticas. El Papa, aunque compasivo con la joven emperatriz, estaba atrapado en sus propios conflictos políticos y no tenía ni la intención ni el poder para intervenir en un conflicto al otro lado del Atlántico, especialmente uno que ya se consideraba perdido. Las audiencias eran breves, las respuestas evasivas. Las altas puertas de los palacios vaticanos, que ella imaginaba se abrirían para acoger su causa sagrada, permanecían simbólicamente cerradas. Cada negativa, cada retraso, era una grieta más en su frágil psique. La obsesión religiosa de Carlota se enfrentaba a la burocracia eclesiástica, y la desconexión entre su fe ciega en el poder papal y la impotencia real de la Santa Sede la empujaba cada vez más hacia el abismo de la desesperación. El santuario que buscaba se estaba convirtiendo en otra prisión de indiferencia. A medida que las puertas del poder se cerraban en Roma, las paredes de la mente de Carlota comenzaron a contraerse. La frustración y la impotencia mutaron en una nueva y aterradora obsesión: el veneno. Aislada en su hotel, comenzó a ver enemigos en cada sombra, espías de Napoleón III en cada rostro amable. Su lucha por controlar un imperio se había reducido a una batalla por controlar lo que entraba en su propio cuerpo. La emperatriz, que una vez presidió banquetes de Estado, ahora desconfiaba de cada plato que le servían. Se convenció de que una conspiración masiva, orquestada desde París, buscaba eliminarla. Los relatos de sus damas de compañía son escalofriantes. Carlota se negaba a comer cualquier alimento preparado en la cocina del hotel. En un acto de desesperación, llegó a comprar una gallina viva para prepararse ella misma un caldo en su habitación. Rechazaba el agua que le ofrecían, saliendo a escondidas para beber directamente de las fuentes públicas de Roma, creyendo que el agua corriente era la única segura. Esta paranoia no era un simple capricho, era el colapso de su percepción de la realidad. El control, que había sido el pilar de su identidad como gobernante, se había vuelto una obsesión patológica. Su mundo ya no estaba amenazado por ejércitos o rebeliones, sino por una toxina invisible que acechaba en cada copa y en cada bocado. Su mente, incapaz de procesar la magnitud de su fracaso político, había creado un enemigo tangible y personal al que podía enfrentarse, aunque solo existiera en su imaginación torturada. La emperatriz de México estaba prisionera, no en un palacio, sino en su propio terror. El terror finalmente se desbordó. La paranoia del veneno alcanzó su punto álgido en un acto que escandalizaría a toda Europa y sellaría el destino de Carlota. En una mañana de finales de septiembre de 1866, huyó de su hotel en un estado de pánico absoluto. Convencida de que sus asesinos la habían acorralado, corrió por las calles de Roma buscando el único refugio que su mente fracturada podía concebir: la protección personal del Papa. Irrumpió en el Vaticano, despeinada, con la ropa en desorden, gritando que querían envenenarla. Los guardias suizos y los dignatarios de la curia observaban atónitos a esta figura regia completamente descompuesta. Exigió ver a Pío IX, y cuando finalmente fue llevada ante él, se aferró a su mano y se negó a soltarla, declarando que no abandonaría la Santa Sede, porque solo allí estaba a salvo. La escena era la antítesis de la diplomacia y el protocolo. La obsesión religiosa de Carlota
se había transformado en una demanda desesperada de asilo, no para su imperio, sino para su propia vida. El Papa, conmovido y alarmado, rompió toda norma protocolaria y permitió que la emperatriz pasara la noche en el Vaticano, alojada improvisadamente en la biblioteca. Fue un hecho sin precedentes. Ninguna mujer había pernoctado jamás dentro de los muros apostólicos. Pero no era un acto de deferencia política, sino de piedad humana. El colapso de Carlota era ahora público e innegable. La soberana que había llegado a Europa para salvar un trono, se había convertido en una prisionera de sus propios delirios, buscando santuario en una biblioteca, mientras el imperio por el que había sacrificado su cordura se desangraba a miles de kilómetros de distancia. Mientras Carlota era discretamente trasladada desde Roma al cuidado de su familia, primero a su castillo de Miramar y luego a Bélgica, el acto final de la tragedia mexicana se desarrollaba sin que ella lo supiera. Su mente, ya un laberinto de delirios, fue deliberadamente aislada de la cruda realidad. Su hermano, el rey Leopoldo II de Bélgica, dio órdenes estrictas de que ninguna noticia sobre México le fuera comunicada. La protegían de una verdad que, temían, la destruiría por completo. En México, Maximiliano, abandonado por los franceses y acorralado por las fuerzas republicanas, libró su última y desesperada batalla. Su imperio, que para Carlota seguía siendo una causa sagrada, se había reducido a un puñado de hombres leales en la ciudad sitiada de Querétaro. La captura fue inevitable. El 19 de junio de 1867, en el Cerro de las Campanas, el emperador Maximiliano I de México fue ejecutado por un pelotón de fusilamiento, junto a sus generales Miramón y Mejía. La noticia sacudió las cortes europeas, una sombría confirmación del fracaso de la aventura imperial. Pero para Carlota, ese día pasó como cualquier otro en su confinamiento. Su obsesión por el amor y el poder compartido con Maximiliano quedó congelada en el tiempo, protegida de la bala final. Viviría durante 60 años más, una emperatriz viuda en un mundo que solo ella podía ver, hablando con un esposo que ya no existía, y gobernando un imperio que se había convertido en polvo. La noticia de Querétaro fue el epílogo de su sueño y el prólogo de su larga noche. Una verdad tan terrible que su familia se aseguró de que nunca llegara a perturbar la frágil paz de su locura. Tras el colapso en Roma, el destino de Carlota fue sellado, no por un trono, sino por su propia familia. Su hermano, Leopoldo II de Bélgica, un hombre cuya ambición rivalizaba con la de Napoleón III, vio en la frágil mente de su hermana una oportunidad. La locura de Carlota se convirtió en la justificación perfecta para tomar el control de su considerable fortuna y neutralizar cualquier escándalo político. Fue trasladada primero al pabellón de Tervuren, un palacio que se transformó en una jaula dorada. Aquí, la emperatriz de México se convirtió en una prisionera, rodeada de sirvientes que eran en realidad guardianes, y de médicos que analizaban cada uno de sus gestos. Su obsesión por el control, que una vez aplicó a los asuntos de Estado, se volvió hacia su entorno inmediato. Desconfiaba de cada plato de comida, convencida de que contenía veneno, una paranoia que la perseguiría por el resto de su vida. Se negaba a beber de cualquier fuente que no fuera la suya propia, llegando a extremos como recoger agua de lluvia con sus propias manos. El mundo exterior, con sus guerras y sus cambios políticos, se desvaneció. Para Leopoldo, era una situación ideal. Su hermana estaba segura, silenciada, y lo más importante, su patrimonio estaba bajo su administración. Carlota, por su parte, quedó atrapada en un laberinto de protocolos médicos y vigilancia familiar.
La mujer que había desafiado a papas y emperadores, ahora estaba sometida a la voluntad de su hermano, cautiva no solo por muros de piedra, sino por las ruinas de su propia mente, un reino del que no habría escapatoria. Aislada del mundo en el castillo de Bouchout, la realidad de Carlota se desprendió por completo de la línea del tiempo. Mientras Europa marchaba hacia una nueva era, ella permanecía anclada en 1866. Para la emperatriz, el imperio mexicano no había caído, simplemente estaba en un estado de suspensión, esperando el regreso de su emperador. Su mente, en un acto de autopreservación desesperada, construyó una elaborada fantasía para negar la insoportable verdad de la ejecución de Maximiliano. Pasaba sus días en una corte fantasma. Escribía cartas y decretos imperiales con una caligrafía febril, dirigidos a ministros que ya no existían y a un pueblo que la había olvidado. Organizaba recepciones para dignatarios invisibles, hablando en voz alta en francés, español y alemán, con invitados que solo ella podía ver. Su obsesión por el poder no se había extinguido, se había internalizado, transformándose en el único pilar que sostenía su identidad. Se refería a Maximiliano no como el difunto, sino como el soberano ausente o el amado viajero, convencida de que su prolongada ausencia era parte de un complejo plan político que pronto se revelaría. Sus cuidadores jugaban un papel en este teatro del absurdo, dirigiéndose a ella como Su Majestad y aceptando sus órdenes delirantes para mantenerla en calma. El castillo no era su prisión, sino su palacio imperial. Los jardines no eran su lugar de confinamiento, sino los terrenos de Chapultepec. En este reino de la mente, Carlota seguía siendo la emperatriz, gobernando con una autoridad inquebrantable sobre un imperio de sombras y recuerdos. El único imperio que nunca podría serle arrebatado. Las largas décadas de reclusión de Carlota no fueron silenciosas. Estaban pobladas por los fantasmas de México, espectros de un pasado que su mente se negaba a procesar, pero que su subconsciente no podía olvidar. Las noches eran su peor tormento. Sus cuidadores informaban de gritos ahogados que emanaban de sus aposentos, donde revivía una y otra vez los momentos más traumáticos de su reinado. Veía el rostro de Maximiliano, no como el apuesto archiduque que amaba, sino como la figura trágica frente al pelotón de fusilamiento en el Cerro de las Campanas. Una imagen que conocía por los informes, pero que su mente recreaba con una viveza aterradora. Su paranoia se entrelazaba con estas alucinaciones. Hablaba con figuras que no estaban allí, a veces discutiendo acaloradamente con el mariscal Bazaine, a quien culpaba de la traición final, o suplicando a Napoleón III, el arquitecto de su desgracia. Estos diálogos unilaterales eran su forma de intentar reescribir la historia, de buscar una justicia que nunca llegaría. Una de sus obsesiones más extrañas era su colección de muñecas, a las que trataba como si fueran sus hijos perdidos o miembros de su corte. Las vestía con ropas elaboradas, les hablaba y las castigaba, proyectando en ellas su amor frustrado, su ira y su profunda soledad. Estos fantasmas no eran solo producto de una mente enferma, eran la manifestación de un trauma profundo, la encarnación de la culpa, el arrepentimiento y la pérdida abrumadora. México, la tierra de su mayor ambición, se había convertido en el paisaje de su infierno personal, un lugar del que nunca pudo escapar realmente. Carlota de Bélgica, emperatriz de México, murió el 19 de enero de 1927, a la edad de 86 años.
Vivió lo suficiente para ver el colapso de todos los grandes imperios europeos que habían definido su mundo: el austrohúngaro, el ruso, el alemán y el otomano. Sobrevivió a la Primera Guerra Mundial, un conflicto que redibujó el mapa de Europa y barrió con los últimos vestigios de la era de los monarcas. Murió en su castillo belga, todavía refiriéndose a sí misma como la emperatriz, una reliquia viviente de una ambición desmedida. Su legado es una compleja red de tragedia y advertencia. ¿Fue una víctima de las maquinaciones políticas de hombres poderosos? ¿O una participante activa y obsesionada en su propia caída? La respuesta es ambas. Fue una mujer de inteligencia formidable y voluntad de hierro, cuya obsesión por la legitimidad y el poder la cegó ante la brutal realidad de su empresa. Su historia se convirtió en una leyenda, un cuento gótico de una princesa europea perdida en el exótico y violento paisaje de México. Pero más allá del mito, su vida es un estudio profundo sobre la fragilidad de la psique humana bajo una presión insoportable. Su locura fue tanto una enfermedad como un refugio, un mecanismo de defensa contra un dolor tan inmenso que amenazaba con aniquilarla por completo. Carlota no dejó herederos, ni un imperio duradero. Su único legado fue su propia y trágica historia. El eco de una corona rota, el recuerdo de un trono manchado de sangre, y la memoria de una reina que gobernó durante 60 años, un imperio que solo existió en los desolados corredores de su mente.